En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me imagino que alguna vez, oyendo hablar de la importancia que tiene la Santa Misa para los cristianos, habrás oído la historia de aquellos primeros cristianos, en concreto eran 49, que en el año 304, en esa localidad africana de Abitene, la actual Túnez, dieron su vida por asistir precisamente a la Santa Misa. Eran años duros. El cristianismo, desde que se instituyó por nuestro Señor Jesucristo, por sus seguidores, han sido y fueron perseguidos y siguen siendo perseguidos actualmente de forma constante. Entonces eran tiempos en donde los emperadores, uno detrás de otro, del Imperio Romano, pues hacían persecuciones muy sangrientas. En este caso era Diocleciano el que de una forma clara, inequívoca, había dicho que aquel que se le encontrara en esa celebración litúrgica que llamaban la misa, llevaría consigo la pena de muerte. Pues bien, está en el acta de los mártires recogida como esos 49 cristianos estaban celebrando, asistiendo a la Santa Misa, fueron arrestados, fueron llevados a Cartago, allí fueron interrogados, y Emérito, que era el que llevaba la voz cantante entre los cristianos, cuando le preguntaron que por qué había violado la orden del emperador, él sencillamente, en un latín, dijo: Sine Dominico non possumus vivere. Sin el domingo no podemos vivir. Es bonita la historia, porque venía a decir que no podían vivir porque les faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir. Los apóstoles tuvieron muy claro, desde ese primer momento, de ese Jueves Santo, en el que nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena, en ese día de la Pascua judía. Claro, eso se dieron cuenta los apóstoles más tarde, y ojalá tú y yo lo tengamos presente. El día de la Pascua judía era un día muy importante, era el día del paso del Mar Rojo. Celebraban el paso de la esclavitud del faraón de tantos años y años y años que habían estado sometidos a la libertad. Y por eso Jesús eligió ese día, porque iba a conmemorar, iba a sellar el paso de nuestra liberación del pecado, el paso del pecado a la liberación de la gracia. Qué curioso que ese mismo día, del Jueves Santo, el día de la Pascua, se sacrificaba el cordero en el templo, como parte del rito del agradecimiento. El cordero, este es el cordero de Dios, se dirá en la misa, que quita el pecado del mundo. Toda la misa está llena de simbolismos, de signos, de gestos. Jesús en esa última cena dijo: este es mi cuerpo, que va a ser entregado. Esta es mi sangre, que va a ser derramada. O sea, está hablando de lo que va a pasar el día siguiente. Estaba instituyendo misteriosamente, sacramentalmente, lo que iba a pasar el viernes. Y lo que iba a pasar el viernes es que iba a dar su vida. Iba a morir en la cruz, en rescate por nuestros pecados. Era un sacrificio total. Era lo que se dice en holocausto, para conseguir esa común unión con nosotros por siempre, para darnos esa vida eterna. Y eso es precisamente la misa. La libertad, la liberación de nuestro pecado para recuperar la libertad de lo que somos, hijos de Dios. Claro, por eso se entiende que tantos autores espirituales hayan escrito, hablado, predicado sobre la importancia de la misa y de entender lo que es la misa. Federico Suárez, que ya en paz descansa, en un libro suyo que se llama El sacrificio del altar, que te recomiendo, por cierto, porque explica cada una de las partes de la misa y va explicando el origen de por qué fraguó la misa en lo que tenemos ahora, dice que se ha dicho con gran propiedad
que el sacrificio de Jesús, por el que fuimos redimidos, se instituyó en el cenáculo, o sea, el Jueves Santo que decíamos, se consumó en el Calvario el viernes y se continúa en la Iglesia. Qué interesante esto, se continúa, porque es el mismo y no otro sacrificio el que celebramos en la misa, todos los días, o en la misa dominical si es en la que vas. Por tanto, el ir o no ir a la misa, fíjate que se ha perdido esa cultura del domingo, esa cultura del día del Señor, esa cultura en que la gente iba a decir con ganas o sin ganas a la misa. Porque no es cuestión de sentimientos o de apetencia. No es un sentir. Es el vivir de amor. Es el vivir de fe. Una vez, en un documental en donde se recogía un encuentro de San José María con sacerdotes, les decía con mucha fuerza, él era aragonés, ¿no? Y decía, si no es cosa de amor, les decía a los sacerdotes que le escuchaban, no subáis al altar, no subáis. Es fuerte esa frase, pero para los sacerdotes eso nos viene muy bien. Y también para los que no sois sacerdotes. ¿Con qué intención? ¿Cómo vas? ¿Para qué vas? ¿Por qué vas? ¿O por qué dejas de ir a la misa? Vamos a pedirle a la Virgen, porque allí nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, estaba en esa primera misa, al pie de la cruz. Madre mía, tú que estuviste ahí como una señora, con esa fuerza, con ese aplomo, con esa entereza, ayúdame a valorar lo más grande que tenemos los cristianos. Y que en estos tiempos difíciles, más secularizados, hemos ido perdiendo. Ayúdame, Madre, a valorar la Santa Misa. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.